Bueno, Leopoldo, otra vez, aquí otra vez. Aquí. Este, mm, Escúchame, una de las cosas que ha salido en el grupo que tenemos, en el grupo de reflexividad emocional los jueves, es ¿por qué es tan difícil cambiar? ¿No? Es una pregunta recurrente. ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué se tiene que hacer? Muchas personas piden tips y cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué crees tú que es tan difícil cambiar? Claro, eso, dos cosas, ¿no? Me gusta cuando me pregunta porque estaba imaginándome a los miembros del grupo y a otras personas y quizá lo que es natural es que la gente quiera fórmulas rápidas de cambio, ¿no? Que es una expectativa muchas veces cuando se entra en terapia y claro, bueno, es todo un tema que no es el espacio ahora, pero cómo se fueron acortando algunos procesos que tienen que ver con los seguros que empujaban para que los procesos sean más cortos, ¿no? De terapia, pero en fin, es válido, pero al mismo tiempo la realidad es que es eso, es difícil cambiar porque eh, cuando vamos creciendo, vamos desarrollándonos. Una metáfora válida me parece que es en el cerebro, en la mente, se hacen caminos, ¿no? De conexiones emocionales, cognitivas, de experiencias, y la historia nuestra se va armando en estos caminos, ¿no? Y va haciendo que sigamos esos pasos que nos sirvieron antes. Lo complicado es que a veces seguimos los pasos que no nos han ayudado, ¿no? Eh, entonces, hay como una especie de construcción de vías tratando de encontrar salidas, ¿no? Para la gente, para aliviarse, pero se convierten en recursos, en estructuras, organizaciones más o menos fijas, ¿no? Pero que de cambiar pueden cambiar, dicho sea de paso, ¿no? Ujú. Pero es como uno puede remodelar una casa, puede pintar la fachada, puede cambiar de repente una ventana, pues, ¿no? Ese tipo de cosas, pero no puede cambiar la estructura completa ¿no? Igual en nosotros, ¿no? Lo que sí cambiamos es alternativas, podemos encontrar alternativas en nuestras mentes, ¿no? Que dicho sea de paso es distinto cerebro que mente, pero bueno, ese es otro asunto. Pero eso es interesante lo que dices, porque, claro, una cosa es eh, qué es cambiar, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo de cambiar? Porque también ahí se aparecen los ideales de cambiar, ¿no es cierto? Y, y creo que a veces eso nos juega en contra porque en realidad a veces tenemos que aterrizar ciertas cosas. Claro, la estructura se mantiene, ¿no es cierto? Pero hay muchas cosas. Mirar la vida de una manera distinta va a ir cambiando en el proceso, digamos, terapéutico, si fuese el caso, ¿no es cierto? Pero también es cómo moderar aquellos ideales, ¿no es cierto?, que nos ponemos o que nos pone la sociedad o en el otro, ¿no es cierto? Eso sería una cosa. Y lo otro que me hace pensar es el tema del cerebro, ¿no? El cerebro que está diseñado para sobrevivir, ¿no es cierto? Pasa por las mismas conexiones, digamos, porque ya son seguras por más que salgamos medio chamusqueados o sufriendo en el camino, ¿no es cierto? Y tú tienes la otra vez trajiste al grupo una imagen que fue muy interesante y además que caló mucho, que fue, si nos puedes contar la imagen del cerro, ¿no es cierto? Los caminitos. Ah, Creo que sí. describe bastante bien esto. Sí, que a mí me ha resultado útil para comenzar, para entenderla yo. Suele Es- pasar eso. y para poder después explicarla, ¿no? Cuando uno va por las carreteras y ve los cerros, a veces ve los cerros, bueno, que están puros, limpios, ¿no? Pero en otras ocasiones ve esos caminitos que se han ido armando que son eh, pisadas que ha hecho un montón de gente o la misma gente, las mismas personas muchas veces, ¿no? Y se va armando ese camino y cuando uno quiere encaminarse a una dirección, va a tomar esos caminos porque son los caminos conocidos, son los caminos que nos lleva
¿no? Fácilmente, si el cerro tiene una inclinación, nos va a llevar a ese camino que es el más conocido, el más, entre comillas, seguro, ¿no? No sabemos qué hay adelante, pero confiamos, que esa es la otra cosa que está en juego, es la confianza, lo que algunos llaman confianza epistémica, ¿no? Saber o pensar que sabemos qué es lo que hay hacia adelante, ¿no? Ujú, Y ese saber lo que hay hacia adelante a veces se convierte en un tranquilizador, aunque no sea lo mejor lo que hay hacia adelante, pero uno ya sabe y piensa que lo va a poder sortear, ¿no? Entonces, uno vuelve sobre esas huellas, vuelve y va asentando el camino. O sea, que se va haciendo incluso de mayor uso o más significativo para las personas, ¿no? ujú. Porque la diferencia con la confianza epistémica, como se le dice, es que uno sienta que los cambios, o sea, si uno va a tomar otro camino, se puede convertir en un riesgo y en una amenaza. Ujú. Y eso también asusta mucho nos asusta mucho a los seres humanos, ¿no? Pero es interesante porque hay, bajo esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Está por debajo el miedo, ¿no es cierto? Que no necesariamente está registrado, ¿no? Tan conscientemente, pero está ahí constantemente porque bajo esta imagen, digamos, del cerro y, ¿no? Cómo las personas van marcando estos caminitos, sería empezar tú un nuevo camino, ir recorriendo, ir trepando hasta llegar a la cima, digamos, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, toma tiempo, ¿no es cierto? Toma tiempo. El cerebro es plástico, lo cual significa que cada experiencia nos va moldeando de cierta forma, pero claro, cuando repetimos los mismos patrones o tenemos las mismas representaciones, ¿no es cierto?, dentro de nosotros, repetimos el mismo surco y la idea es ir hacia otros para poder tener cambios, digamos, para tener nuevas experiencias y sobre esas nuevas experiencias en tener otra perspectiva, ¿no es cierto? Entonces el cambio sí es posible. Sí, claro, me has hecho pensar dos cosas, ¿no? Una, la imagen de esos mismos cerros, cuando alguien ha querido tomar un atajo distinto en el camino, y uno ve las huellas individuales, Sí, pero uno no tomaría esas huellas hasta que no se convierta en camino, ¿no? claro. Y lo otro es lo de, hay una eh, neuróloga médica, Rita Levi Montalcini, que es la que habló de plasticidad neuronal, ¿no? Hasta los trabajos de Rita, la idea es que ya lo que estaba en el cerebro era casi como piedra, ¿no? Como la- eh, marcado en piedra, y se sabe que no es así. Ujú. Lo que ella planteaba es que en el cerebro también se van regenerando muchas neuronas, ¿no? Se regeneran en realidad hasta que morimos y se regeneran de repente a distintas velocidades con los años, pero hay regeneración, hay Claro. siempre posibilidad de cambio y siempre posibilidad de transformación, ¿no? Ahí es muy importante esto que se llama pensamiento rígido, pensamiento cristalizado y pensamiento fluido, más Ujú. flexible, ¿no? Para poder sobrevivir necesitamos los dos, pero si respondemos a todas las necesidades del mundo con uno solo de ellos, o volvemos a uno solo de ellos, entonces la probabilidad de fallar va a ser mayor, ¿no? Claro. Y no podríamos crear nada nuevo, ¿no? Mira, me has hecho pensar en esta imagen nuevamente del cerro, que además muchas veces lo pensamos de manera individual el cambio, ¿no es cierto? Y en este camino que se va marcando en este cerro, digamos, no solamente ese es nuestro paso, sino de nuestra historia, ¿no es cierto? Nuestra familia, nuestros ancestros, cómo hemos estado viendo la vida, cómo, claro, nosotros vemos la vida al inicio desde la mirada de nuestra madre que nos devuelve, ¿no es cierto? Hay miradas, a veces, digamos, hay miradas que no te sirven para verte a ti mismo. Lo ideal es que sí te sirva a ti mismo, ¿no es cierto? Como un espejo Así para es. mirarte a ti mismo. Eh, y tiene que ver mucho con la historia, ¿no es cierto? Cómo los cambios, revisar la historia, revisar las formas de relacionarnos, de cómo hemos interpretado, de cómo hemos representado las cosas, también nos va a ayudar muchísimo, ¿no es cierto? Porque a veces nos quedamos con solamente el tip, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para cambiar ahorita? Siguiendo en tu imagen, que
que son bien útiles, ¿no? Las imágenes muchas veces para pensar. Y claro, uno va viendo el camino y uno dice, bueno, comenzó acá, hasta acá tiene más sentido, pero de repente acá podríamos haber hecho esta otra cosa, o se podría hacer esta otra cosa, ¿no? Y de la que, porque no nos vamos a poder liberar de nuestra historia, e Justo. incluso no solamente de nuestra historia inmediata, sino la historia de nuestros antepasados, Ujú. ¿no? Que bueno, miran los irlandeses, los celtas, por ejemplo, a la persona que contaba historias, o sea, historias que tenían que ver con sus antepasados, se le consideraba casi en la jerarquía más alta de las tribus, de las comunidades, porque mantener la historia es muy importante, pero también como de alguna manera estamos conversando, quedarse fijado a esas historias no nos ayuda a ver el futuro, ¿no? Por el futuro muchas veces requiere cambio, por ejemplo, ¿no? Usando la misma metáfora del camino, ha habido un derrumbe o cayó algo de tierra, ¿no? Del cerro. Entonces nos va a obligar a tomar vías alternativas, ¿no? Para poder continuar nuestro camino, como es la vida además, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros solamente podemos repetir, no podríamos seguir avanzando, porque nos quedaríamos atascados en ese derrumbe, ¿no? En cambio, ¿Qué, para qué es poder... lo que suele pasar muchas veces, ¿no es cierto? Así es. Y pero para hacer el desvío también cuesta, o sea, no es fácil, no es decir, ya, vamos por este lado y no, hay que también tener las herramientas para poder sortear las dificultades, ¿no? Entonces podríamos decir que hay que tener paciencia y buen humor, porque esto toma tiempo. Sí, Es un pues proceso. El cambio es un proceso. así es. Ok. Total. Quien no aprecia eso va a frustrarse y va a sufrir muchísimo porque va a pensar que de repente esa expectativa nunca se va a dar y sí se da. Cuando la gente insiste y persiste, se dan los cambios. Bueno, Leopoldo, tenemos que terminar. Ya nos pasamos unos minutitos del tiempo. Pero Bueno, da para largo, ¿no? Da para largo. sí, 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 Para varios temas, además. Bueno, ya lo seguro. retomaremos. Entonces nos vemos la siguiente. Cuídate mucho. Sí, ya nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.